hermanos, tengamos todos esta mañana. Hoy toca la trimestral de la clase de escuela sabática. Entonces vamos a dar un repaso no tan profundo, porque es mucho material lo que hay en este trimestre. Vamos a orar. Señor y Dios que estás en los cielos, gracias te damos en esta mañana, porque estamos aquí en tu casa de oración. Úsanos, oh Dios, de una manera especial, para así repasar lo que ya hemos estudiado. Bendice tu palabra en esta mañana, después de toda la sabática, bendice cada miembro, cada visita que venga aquí a este lugar. Que se haga tu voluntad, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. De esta manera yo he terminado he puesto la lección de este trimestre en dos partes. La primera parte es Jesús, que se divide en tres. La primera venida de Jesús, Jesús y el Evangelio, cómo Jesús fundó la iglesia, primeramente aquí en la tierra, después la ascensión de Jesús al cielo y después la segunda venida de Jesús. Esa es en la primera parte. Después la segunda parte es Pablo, ya los discípulos, el Evangelio, eso haciendo un esbozo de lo que es la lección de escuela sabática y no profundizando en todas las lecciones que se han dado en el trimestre. Es Pablo y el Evangelio, el encuentro de Pablo en Damasco con Jesús directamente, porque Pablo no fue uno de los apóstoles de los que conoció a Jesús directamente, pero sí tuvo un contacto directo con Jesús en el camino a Damasco. Y entonces en esa segunda parte hay tres partes también, que yo la pongo de esa manera, que es Pablo, el encuentro de Jesús con Jesús en Damasco, y entonces Pablo y el Evangelio, ya lo fundado con los 12 discípulos. De esta manera entonces Pablo, aunque no fue de lo que conoció a Jesús, ni fue de lo que estuvo cuando Jesús murió en la cruz, pero sí fue puesto como uno de los apóstoles. Fue puesto como uno de lo aceptaron como uno de los apóstoles, lo aprobaron como uno de los apóstoles. Entonces formaron los 12 apóstoles. Aquí en la primera parte, la lección número 1, la victoria del Evangelio, dice, me seré testigo. ¿Quién fue que dijo eso? Fue Jesús. Nada más quedándole un pequeño repaso de vuelo de pájaro de lo que es el significado del Evangelio y lo que Jesús quiso hacer. Es decir, me seré testigo. Entonces, en la lección número 2, el Pentecostés, allí en el me seré testigo fue cuando Jesús ya implantó el Evangelio y ya los discípulos que habían conocido el mensaje y lo que había hecho Jesús ya sabían y tenían conocimiento. Entonces ya cuando Jesús asciende al cielo, entonces Él le dijo, esperen, porque es necesario que yo me vaya. Ellos estaban preocupados, muy preocupados. ¿Me entiendes? Porque ¿cómo nos vamos a quedar solos ahora? ¿Qué va a hacer de nosotros? Y entonces era necesario que Jesús ascendiera al cielo. Porque Jesús vino a una misión. Él estaba en carne. Él no iba a permanecer aquí todo el tiempo con ellos aquí en la tierra. Porque entonces la misión de él no iba a llegar a concluirse como Dios la tenía planificada. Y entonces Jesús asciende al cielo. Y entonces cuando asciende al cielo viene el Pentecostés, que viene el Espíritu Santo. ¿Cómo estaban los discípulos en ese tiempo? Esa fue otra parte de cómo debían estar ellos para poder recibir el Espíritu Santo. Estaban en unidad. Ellos tuvieron que consagrarse, tuvieron que clamar a Dios. En ese tiempo que Jesús ascendió al cielo, ellos tuvieron que clamar a Dios y entonces de esa manera poder y orar mucho, recibir la promesa del Espíritu Santo hasta que vino el Espíritu Santo. Entonces, la vida en la iglesia primitiva, ¿cómo era? Perseveraban unánime. Ellos tenían que perseverar unánimes, unidos.
cómo era la vida. ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Cómo Jesús fue? ¿Cómo Jesús hizo cosas para que de esa manera el Evangelio avanzara y quedara el plan de la salvación quedara, como se llama, aquí en la tierra afirmado? Ahora, los primeros dirigentes de la iglesia. ¿Quiénes fueron los primeros dirigentes de la iglesia? Los apóstoles. Fueron los primeros dirigentes de la iglesia. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muchos de ellos, es decir, crecía. ¿Por qué? Porque era el plan de Dios. El Espíritu de Dios era el que estaba dirigiendo la iglesia en la tierra. No eran los hombres, era el Espíritu de Dios. Ya el Espíritu de Dios había descendido como una promesa sobre la tierra. Ahora, no podemos profundizar directamente en todo lo que dice porque hay mucho material. La elección de los 7. ¿Cuál fue la queja de los creyentes helenistas? Ellos se quejaban que las viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Es decir, que todo eso tenía que mantenerse en una unidad tremenda y no podía haber una desunión entre ellos para que entonces el Evangelio pudiera avanzar y se cumpliera lo que Cristo quería. Entonces aquí la conversión de Pablo. ¿Cómo fue la conversión de Pablo? Y aquí estamos ya, pasamos ya lo que era la primera parte de Jesús y el Evangelio. Ahora estamos en la segunda parte, lo que es la conversión de Pablo y ya los discípulos ya a cargo del Evangelio. A cargo del Evangelio. Con el Espíritu Santo. Entonces, aquí la conversión de Pablo dice: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Es decir, que Pablo, anteriormente, ¿quién era Pablo? Era un perseguidor de cristianos. Pero tenía que pasar por un paritorio primero, porque nadie en el Evangelio igual que nosotros. ¿Nosotros de dónde venimos? De un mundo lleno de cuantas cosas. Llegamos aquí, nos bautizamos, pero todavía Dios no nos ha probado. Yo he pasado pruebas tremendas. Primeramente, para yo limpiarme de las impurezas, Dios me deja, tú andas así todavía. Oye, Pablo tuvo que ser agarrado y tuvo que tirarlo completamente para que entonces él se diera cuenta qué es lo que él estaba haciendo. Hermano Manuel, es interesante ver que en todas esas acciones, ¿no?, cuando se convierte Pablo y anteriormente, ahí lo que estamos viendo es cómo el Espíritu Santo está haciendo la obra, ¿no? Porque aquí se dice, el libro se llama Hechos de los Apóstoles, pero realmente ese son los hechos del Espíritu Santo. Claro, cómo el Espíritu Santo está dirigiendo a su iglesia, como tú lo dijiste. Cristo se tenía que ir. Pero recuerdan cuando él le dijo, bueno, viene el Consolador. Y el Consolador es el que iba a ocupar el lugar de Cristo para hacer que la obra y la iglesia se expandiera, ¿no? Se expandiera, creciera. Y lo tremendo es que vemos cómo los discípulos fueron dóciles a la voz del Espíritu Santo, ¿no? No quisieron hacer su voluntad, sino que permitieron que el Espíritu Santo actuara, y entonces eso permitió que la iglesia creciera tremendamente. Es decir, ellos tuvieron que ser humildes. Ellos tuvieron que ser humildes, tuvieron que darle paso al Espíritu Santo y unirse para que se cumpliera el acometido que Dios quería y haya puesto en su mano. Hermano, bien interesante cuando uno estudia, ¿verdad?, la historia del proceso de ellos. Cada uno tuvo que tener su encuentro con el Señor, porque aun cuando Jesús estaba aquí, ellos eran parte de los 12 que estaban con ellos. Ellos todavía no se habían dado cuenta y no eran dóciles, porque tenemos a un Pedro,
Que no fue hasta cuando él negó a Jesús que de verdad se encontró con la realidad y allí fue que él se, como quien dice, despertó. Exacto. Y a partir de eso fue que él comenzó a tener esa conversión. O sea, que si uno lee la historia y estudia la historia de cada uno de ellos, cada cual tuvo que tener ese encuentro personal. Un encuentro personal, especial, directamente. Y si nosotros lo aplicamos hoy día a nosotros, la iglesia es como los 12, estamos todos como los 12, tenemos que ser cada cual de sacudidos. nosotros tiene que tener ese encuentro personal, porque con si no, tampoco somos dóciles al Espíritu Santo. No vamos a ser y sin el Espíritu Santo no somos nada, no hacemos nada, porque Él es el que nos guía a la verdad, el que nos guía en nuestros pasos, el que hace a través de nosotros lo que Dios quiere, Dios si quiere que nosotros hagamos. No lo que nosotros queremos hacer, Amén. sino lo que Dios quiere que hagamos. Por ejemplo, vemos ahí cómo ellos permitieron que el Espíritu Santo eligiera a los diáconos, ¿no? Y entonces Dios usó a uno de esos diáconos, Esteban, para que fuera una de las maneras como Dios convirtiera a Pablo, porque Pablo estaba ahí cuando estaban apedreando a Esteban, ¿no? Él consentía, dice ahí el libro de los Hechos, en el apedreamiento de Esteban. Sí, y eso fue la primera impresión que tuvo Pablo, ¿no? Y después le ayudó a, como dice la hermana, pues, a tener un encuentro personal con Cristo y ser usado poderosamente por Cristo, ¿no? Y es curioso también, si nosotros nos ponemos a analizar, que cada encuentro es diferente, depende de cómo seamos nosotros, porque por ejemplo, el encuentro de Pablo fue uno bien drástico. No, eso fue tremendo. Pero que ser así, si hubiera sido de otra forma, quizás no se hubiera convencido y convertido. O sea, que Dios tuvo que obrar de una forma milagrosa ante él para que él pudiera recapacitar y decir, no, espérate, yo estoy luchando, es Dios, o sea, Dios es el que me está hablando. No es otra cosa. O sea, que cada cual tiene una experiencia diferente, de acuerdo a sus vivencias y su madurez. Y tiene que ser así. Dios está preparando un cuerpo, mi hermano. Aunque tú veas una cantidad, no es la cantidad. Son los que se pongan en